Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitada a la maestra Marlene López González, quien es directora de Gestión Cultural de México Legendario. Bienvenida. Muchísimas Bienvenida. gracias. Gracias. Bienvenida, maestra. Nos gustaría que nos platicara qué es México Legendario, cómo es que surge esta asociación. Bueno, México Legendario surge en el 2010 en el marco de la celebración del centenario de la Revolución Mexicana, bicentenario de la Independencia de México. Surge como un interés personal, o sea, al principio entra como un tipo hobby de mostrar la cultura, pero eso fue como un antecedente. Pero ya para el 2010 yo me empiezo a dar cuenta, yo como fundadora, me empiezo a dar cuenta que la cultura estaba como muy limitada a ciertos grupos. Teníamos que pertenecer a cierta elite, entre paréntesis, o a grupos más cerrados para poder acceder a algún espacio, para acceder a algún medio de público. Entonces me doy cuenta que hay necesidades dentro de la cultura y como derecho, porque al final de cuentas es una cultura, para poder acceder y mostrar el trabajo de varios artistas. Entonces en el 2010 empiezo a reunir un grupo de jóvenes para mostrarles este proyecto de difusión, de promoción cultural, y así se empiezan a sumar un grupo de jóvenes donde empezamos a hacer reportajes, empezamos a mostrar la cultura, pero es hasta en el 2014 que es cuando ya la asociación empieza a tomar totalmente otro camino, después de gestionar de varios eventos culturales propios. Comienzo a abrir otras alianzas, ¿no? Y comienzo a ser parte de otros proyectos. Ya México Legendario empieza a tomar el rumbo, se constituye como Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario, una asociación civil que se dedica a la gestión, a la promoción y a la difusión cultural de los 32 estados de la República. Y lo que hace es apoyar a los nuevos talentos y a los talentos ya consolidados también a difundir su trabajo a las generaciones o a la gente que no lo conoce. Y bueno, pues ya es así como se constituye, empezamos a hacer alianzas con otras asociaciones civiles, y es hasta este año que ya más bien en el 2018, la asociación civil ya toma una estructura, ya se consolida y hace 4 comisiones, que es la Comisión de Educación, la Comisión de Cultura, la Comisión de Patrimonio y la Comisión de Gestión Cultural. Y hacemos también, como parte de nuestro trabajo, una estación de radio que se llama Radio México Legendario, que justamente se funda hace un año. Ya habíamos hecho anteriormente programas, ya habíamos hecho, o sea, desde su inicio siempre estuvo en la mira de un programa de radio, pero ya quisimos como abrir esos espacios y hacer como más específicos los temas, ¿no? Y con especialistas. Entonces, pues México Legendario prácticamente es una asociación civil de gestión cultural, y yo diría, actualmente es una asociación civil también que promueve la democratización de la cultura y nos enseña eso, ¿no? Que no solamente podemos enfocarnos a esperar un recurso o esperar un apoyo del gobierno para poder ejercer nuestro derecho a la cultura, sino tener un espacio para aquellas personas que no tienen esa oportunidad, bueno, que puedan difundir y que puedan mostrar la cultura y lo que ellos hacen. Maestra, ¿qué tan difícil es manejar el tema de la cultura? De verdad, yo sé que los mexicanos estamos ávidos, obviamente, de esa información cultural, pero ¿qué tan difícil es propagarla? Es complicado. Al inicio a mí me fue muy, muy complicado porque, para empezar, decir, ese es un proyecto cultural, era como mal visto, ¿no? Y era como, ¿quién te respalda? ¿Te respalda la Secretaría de Cultura? ¿Te respalda qué grupo, qué asociación, o qué tipo, o qué escritores? O sea, como que era querer enfocarnos y volvernos como a meter
en esta cuestión de que si el papá gobierno no nos avala, entonces tu proyecto no vale. Entonces toqué muchas puertas, no la abrieron o las abrían, pero casi nada más como, bueno, pues ya nada más presentas tu proyecto y continúas, ¿no? Después quise emprender y tocar también las puertas de la iniciativa privada. Sí las abrieron, pero cuando decían, bueno, ¿y cuál es tu rating? ¿Y cuántas personas te siguen? Entonces ya ahí era una parte más comercial. Entonces también no era como el enfoque. Entonces, aquí el punto es que hay que tener mucha paciencia. Eso sí es totalmente una constante, una paciencia. Hay que hacerlo, sí, por amor, pero también por una cuestión de mostrarle a la gente que la cultura pues no es gratis, no es gratuita. Actualmente ya existen corrientes como en economía naranja, ¿no? Que nos muestra que la cultura, por el solamente hecho de ser cultura, no es cuestión de que sea gratuita, sino que el hecho de hacer eventos culturales, el hecho de gestionar algún evento, algún programa de radio, todo tiene un recurso. Todo tiene, y no quiere decir que sea lucrativo, no, sino que hay un recurso para que se lleve a cabo esa actividad, porque el artista tiene que dejar de verse como un personaje en cuestión de que solamente lo tienen que hacer por amor al arte, sino es una profesión. Y es una carrera que a lo mejor hasta nos implica un poco más esfuerzo porque hay disciplina, porque hay horas de ensayo, porque hay horas de trabajo. ¿Y en qué momento queremos tener una cultura de calidad si no se ve como tal una profesión? Entonces, con lo que tú me preguntas de qué tan difícil es, pues sí es complicado, porque para empezar tenemos la idea de que empezar un proyecto cultural en México es complicado. Si lo quitamos esa idea, empezamos a ver que es lo más sencillo siempre y cuando empecemos como a tener una buena planeación estratégica. Yo soy comunicóloga de formación en la Universidad Nacional Autónoma de México y yo siempre me fijé que el comunicólogo era como el todólogo, ¿no? Y no había como una especialización. Entonces, hasta como que decimos, no, es que soy todólogo. Y entonces, cuando yo me empiezo a enfocar a la cultura, me doy cuenta que ciencias de la comunicación no iba a ser lo único que a mí me iba a funcionar. Entonces empiezo a buscar otras alternativas y me doy cuenta que había un desorden completo y que yo necesitaba algo más. Y entonces estudio administración educativa. Y en administración educativa en la Universidad Pedagógica Nacional me doy cuenta que realmente todo proyecto cultural o cualquier proyecto, para poderlo sistematizar, hay que tener una planeación estratégica, hay que saber hacia dónde va, hay que tener una especialización. En ese momento, cuando me doy cuenta, es cuando se consolida México Legendario y me doy cuenta que no es tan difícil. Lo difícil es que en México no hay una cultura de gestión cultural aún. En México todavía no hay políticas culturales establecidas que pueden apoyar a la cultura. Y desde luego que los artistas a veces se quieren ir como también no seguir orden, ¿no? Así es como, quiero el evento, quiero el proyecto, quiero que me apoyes y hasta como que se indignan, ¿no? Cuando no se les paga o cuando no, pero cuando se les trata de decir, a ver, esto es este papel, necesito que hagas esta planeación, tu proyecto no está claro, hazle una estructura, es ahí cuando empiezan a irse a otros lados, ¿no? Pero yo creo que en México es fácil la cultura siempre y cuando tenga un orden, una estructura y esté dirigida exactamente a un objetivo. Y esto no necesariamente necesita estar, puede ser un proyecto independiente, o sea, no depender del gobierno. Eso es como lo que Claro. experiencia. Claro, maestra, nosotros sabemos que usted ha montado varias exposiciones y obviamente ha combinado lo que es la experiencia con la juventud. Para usted, ¿qué es lo que le falta a la juventud para que realmente despegue a esos artistas jóvenes que están arrancando? ¿Qué les hace falta para que realmente se encauce? Mi experiencia es que tiene que ver también con la oportunidad que se les dé. De hecho, México Legendario, como bien lo menciona Dora, nosotros abrimos las puertas a las nuevas generaciones de artistas. Hay artistas que en su vida, así hayan tenido 20 años de carrera, nunca han tenido exposiciones, nunca han expuesto, nunca han pisado un escenario. ¿Y qué es lo que vemos? Que también tiene que ver un poco la actitud y estos paradigmas que se tienen,
que tienes que ser un artista reconocido si apareces en la Secretaría de Cultura, si apareces en los medios públicos convencionales, si apareces o en la parte comercial. Solamente tenemos esa idea, ¿no? Que si aparecemos ahí, entonces sí hacemos cultura. Si apareces en otro medio, entonces ya eres de dudosa procedencia, ¿no? Pero aquí lo que hay que ver es que estas personas, estos nuevos talentos, sobre todo los jóvenes, tienen que ver que su trabajo, en este caso es un trabajo, y lo digo así, es un trabajo, tiene que ser reconocido y sobre todo tiene que tener un tema. Actualmente ya no podemos darnos como el lujo de decir, ya soy todóloga, hago todo. No, me especializo en eso. Estamos en la era del conocimiento, de la información. Es mucha información, pero poco conocimiento. Entonces, un artista puede destacar siempre y cuando también tenga un camino, un objetivo y una temática. Porque entonces también ahí se empieza como a desboronar su talento, ¿no? Entonces, mi experiencia es que los artistas tengan claro, hagan también arte con sentido, ¿no? Actualmente estamos pues llenos de mucha información, de muchas plataformas, que más que cultura, pues sí, es una cultura, pero también es un entretenimiento. Entonces, pues ya todos podemos agarrar una cámara y podemos presentarnos en las redes sociales. Pero también entra el derecho a las audiencias, también entra el qué es lo que quiero mostrarle a las personas, cuál es el valor agregado de mi obra hacia ellos, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones de artistas, pues sí, pensar en qué hay o qué no se ha dicho o qué es lo que puedo aportar con el arte. No solamente hacer arte por hacerlo o cultura por hacerla, ¿no? Que no está mal. Al final de cuentas, cada quien tiene su libre albedrío, pero sí, yo lo que he visto es que todas las convocatorias, sean públicas, sean privadas, siempre piden un tema en específico. Piden innovar, piden tener algo original y sobre todo algo que aporta a la sociedad. Entonces, esas convocatorias se hacen justamente para dar un apoyo a la persona que concursa, a la persona que esté en busca de ese apoyo, pero no van a apoyar al todólogo, van a apoyar al que se especifica en algo. Entonces, eso es lo que yo creo que les falta a las nuevas generaciones, es enfocarse y hacerse especialista en algo. Maestra, hace rato me llamó la atención una palabra que dijo promover la democratización de la cultura. ¿Específicamente a qué se refiere? Sí. Actualmente, yo soy de la idea, y bueno, más bien, he hecho yo estudios de gestión cultural. O sea, yo ahorita actualmente, si yo dijera soy comunicóloga, soy administradora, no, yo me dedico a la gestión cultural. Y lo que me he dado cuenta, después de hacer varias tesis, haber estudiado en varias áreas para justamente consolidar México Legendario, me doy cuenta que en México, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, desde hace 32 años, cuando surge Conaculta, cuando empieza a verse toda la parte de la cultura, vamos viendo que la cultura en ese momento quiso como buscar nuevas áreas de que se apoyara la cultura, ¿no? De gestionarla. ¿Por qué? Estamos cumpliendo 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, que la Secretaría de Educación Pública en ese tiempo también gestionaba la cultura, y desde ese momento la cultura comenzó a ser centralizada completamente del gobierno, y era pues artistas que han dejado huella en la cultura mexicana, escultores que parecían inalcanzables de tomar, ¿no? Ya actualmente un artista es como, pues se recuerda siempre la historia, ¿no? Y el gobierno, pues siempre va a apoyar a proyectos que tengan que ver con ese sistema, con su sistema. Y para fines, pues sí, fines gubernamentales, lo que va a hacer es seguir la línea histórica, por ejemplo, ¿no? Y siempre va a estar con proyectos históricos, con proyectos que tengan que ver, y no solamente este gobierno, es una cuestión
de siempre, ¿no? Que aquí en México siempre la cultura ha estado en manos del gobierno. Patricia Chavero, que es una gestora cultural, ella en varios libros lo ha mencionado, ¿no? O sea, la cultura está centralizada en México y todo depende de papá gobierno, pero además de eso, no es que, y no está mal, lo que está mal es que a veces no se den apoyo a los espacios independientes, a los proyectos independientes que no pueden accesar a eso. Pero bueno, ahí son otros fines. Entonces, la cuestión aquí es que la democratización es eso. Yo ejerzo mi proyecto del derecho a la cultura, porque tenemos el derecho, y no lo estoy haciendo como para, bueno, para que el gobierno me tiene que autorizar o no si puedo yo difundir la cultura. No, yo tengo derecho, o sea, es un derecho, está en la Constitución, es un derecho universal, y la democratización es eso, que tengamos acceso. Desafortunadamente en el 2020 desaparece uno de los fideicomisos más importantes que apoyan a la cultura, en este caso es el FONCA, y el FONCA, aunque actualmente sigue con las siglas FONCA y tiene un nombre más largo, pero dejó de ser un fideicomiso. Entonces hubo también ahí problemas de la cultura que se confrontaron con el gobierno, y toda la gente decía, bueno, pero ¿por qué están peleando? De hecho, había senadores, ¿no? Que decían, es que quieren privilegios y quieren seguir con los privilegios. No, es un fideicomiso, y el fideicomiso era autónomo e independiente del gobierno, o sea, no pertenecía al gobierno. Era un gestor cultural que administraba los recursos de la iniciativa privada, las asociaciones civiles y el gobierno. Entonces el gobierno quiso decir, no, pues es que son privilegios los que tienen los artistas. No, ese era un derecho conquistado y ni siquiera lo creó Salinas de Gortari, sino fue un proyecto que lo creó la comunidad artística. Entonces llega el gobierno actual y dice, no, es que son los privilegios y el fideicomiso se va. No, o sea, es más bien tú te apropiaste de un fideicomiso y le pusiste el título de que ahora el gobierno iba a administrar de forma adecuada. O sea, de ser fideicomiso que es independiente, donde podrían accesar, sí, a lo mejor tenían sus vicios, pero el gobierno llega y lo centraliza y lo apropia. Eso quiere decir que hay una falta de democratización, porque ahora yo voy a entrar a las convocatorias, pero si antes me daban libertad de proponer temas, con una centralización ahora me tengo que alinear a los temas que me presente el gobierno o los lineamientos que me diga el gobierno que tengo que hacer. Entonces, desafortunadamente, al haber eso, pues deja de haber una democratización. Y también el acceso pues se limita, porque entonces ahora si no cumplo con lo que me dice el gobierno, no lo voy a lograr. Y ahí ya no hay una democratización, ya no puedo crear libremente. Entonces, México Legendario lo que ha visto es que sí, efectivamente, no está peleada obviamente con el gobierno, porque dependemos también como asociación civil del gobierno, dependemos de la iniciativa privada también, o sea, pero seamos honestos, quien da el dinero manda. Entonces, si al gobierno o a la iniciativa privada o quien me esté dando el recurso no le conviene o no le interesa mi tema, pues no me va a apoyar. Entonces, México Legendario lo que busca es que, como asociación civil, que es una asociación civil, lo que hace es hacer lo que el gobierno no puede cubrir, ¿no? De cierta forma, las necesidades que no se cubren dentro del gobierno. Entonces nosotros vimos que hay muchos talentos, hay muchos artistas, hay gestores culturales, es más, hasta los científicos, porque también tenemos programas de salud, tenemos programas de crear conciencia. Nos dimos cuenta que necesitaban espacios. Entonces, esto quiere decir que es una democratización, porque yo no me voy a poner a pensar, yo no les digo a mi invitado, oye, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Para mí eso es un ser humano que necesita compartir, que necesita difundir su conocimiento, y el público igual, si le funciona ese conocimiento lo toma, si no lo desecha, ¿no? Entonces la democratización viene siendo eso, la libre elección de mis proyectos culturales, de en dónde quiero informarme, no solamente escuchar una estación de radio pública que también tiene una línea, la marca el gobierno, al final de cuentas la financian el gobierno, pero en el caso de México Legendario,
pues es una cuestión plural, ¿no? Y democratización en cuestión de que escojan la cultura, se difunde. Hemos compartido con iniciativa privada, hemos compartido con gobierno, y eso nos ha dado también una neutralidad, ¿no? No hemos estado como en hacia dónde voy a ir, no, sino es darles el derecho, solamente el derecho a la cultura por ser un derecho. Eso es lo que yo lo veo así como la democratización. Claro, Marlene, ustedes tenían a México Legendario, tenía también su teatro en radio. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ya no lo están desarrollando? Sí, el radioteatro. El radioteatro fue un proyecto que justamente es un proyecto que salió o tomamos como referencia la iniciativa que tuvo otras estaciones como Radio Educación, como Instituto Mexicano de la Radio, Radio UNAM. Son estaciones que han tenido como esa infraestructura para poder generar radioteatros. Cuando México Legendario retoma en el 2019 generó una serie de radioteatros y se consolidó el proyecto como la magia del radioteatro en vivo. Vino la pandemia y ya no pudimos continuar, ¿no? Pero ahorita se viene nuevamente, lo volvemos a retomar, el 2 de noviembre sale el radioteatro, es Tartufo de Molière, una obra clásica, y esta obra ahorita está respaldada justamente por la Secretaría de Cultura, está respaldada por un festival que se llama Girafest, Unidos por el Arte, que promueve también Foro Shakespeare y la Secretaría de Cultura. Todo esto recibió el apoyo de Profes. Entonces, bueno, nos hicieron, Leticia Cabrera, quien es la directora general de Girafest, nos hizo la invitación de participar en este festival. Otra visión de México Legendario, ahora participar en festivales, que es otra forma de que también los nuevos talentos se acerquen a quienes hacen los festivales, pero el tip es que se especialicen para que cuando lleguen a proponer, ya sepan a qué festival los pueden canalizar. Entonces, bueno, México Legendario ahorita retoma los radioteatros y empieza este año con esta de Tartufo de Molière, que estará en todas las redes sociales por Girafest. Ya estaremos ahí en México Legendario, ya se estará difundiendo, pero esto, insisto, es con el respaldo de Girafest, que está avalado por Secretaría de Cultura y Foro Shakespeare. Bien. Maestra, pues muchísimas gracias por su tiempo. Desgraciadamente, ya sabe que en radio es muy corto, le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Marlene. Y bueno, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido. Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima, maestra, muy amable. Doris, hasta luego. Maestra, hasta luego, Valquiria. Muy bien, gracias.